Hola, hola. Esta es nuestra primera clase de electricidad. Vamos a enfocarnos en electrostática. Esta parte de este texto es de un libro de la editorial Cuscano sobre electrostática, por si acaso. Dice aquí, introducción. Voy a leer esta parte sobre cómo inició todo el estudio de la electricidad. Dice, hace unos 2500 años, un sabio llamado Tales de Mileto comprobó que el ámbar, dice, una resina de color amarillo frotado con un trozo de lana era capaz de atraer cuerpos ligeros, como papelitos, plumas, etcétera. ¿Sí? Entonces, el ámbar, llamado electrón en griego, había adquirido, al frotarlo, algo que se llamó electricidad, que tenía la propiedad de atraer cuerpos ligeros, estos papelitos, plumas. Entonces, ahí empezó desde la experiencia, ¿no? Todo esto de la atracción entre cuerpos. Dice, muchos siglos más tarde se comprobó que otras sustancias se comportaban como el ámbar, es decir, se electrizan al ser frotadas. Es así como se inicia el estudio de la electricidad presente en estos cuerpos, a la que llamaremos electricidad estática o electrostática. La electricidad entonces se puede dividir en dos, electrostática y electrodinámica. Después acá habla de Benjamin Franklin, dice, fue el científico más importante durante la colonia de los Estados Unidos, quien estudió la electricidad producida por fricción o frotamiento, y también dice que Franklin propuso un famoso experimento de la cometa en 1750, concluyendo que los rayos, ¿sí?, esa descarga eléctrica, son similares a la electricidad por fricción. Entonces Franklin explicó la carga y descarga de los cuerpos, suponiendo que solamente un fluido entraba o salía del cuerpo en cuestión. Y generalmente se ha asociado a fluido lo que es la electricidad, porque se entiende de mejor manera como suponiendo que hay una especie de fluido, así como el agua. Dice, esta astuta suposición todavía recibe crédito hoy en día, solo que hoy sabemos que dicho fluido está formado por partículas cargadas, las que llamamos electrones, que incluso han podido ser pesados y medidos, puesto su masa y su carga. Dice, los principios electrostáticos se han utilizado en diversas aplicaciones, tales como los precipitadores electrostáticos, utilizados para reducir el nivel de contaminación atmosférica al quemar carbón en las plantas de potencia, en el proceso de serografía, el cual ha revolucionado el proceso de producción de imágenes, aplicaciones científicas de los principios electrostáticos para acelerar partículas elementales cargadas, el microscopio electrónico, el cual se utiliza para obtener imágenes de átomos sobre superficies metálicas. ¿Sí? Pero bueno, hay otras aplicaciones más modernas de todos estos principios de electricidad, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a ver aquí es cómo se cargan la materia. Dice, toda materia es formada por átomos, ¿cierto? Esto viene desde el modelo del átomo, ha evolucionado, ¿cierto?, el modelo del átomo, pero aquí se parte ya con una visión más moderna. Dice, toda materia es formada por átomos que poseen cargas positivas, que son los protones, y negativas, electrones. La materia tiende a ser neutra, es decir, que tiene igual cantidad de protones que electrones. Dice, pero los electrones pueden ser transferidos de un material a otro, por esto se pueden cargar cuerpos eléctricamente, o sea, al ganar o perder electrones, ¿cierto? Eso también nos lleva un poco a estudiar la química del material, ¿cierto? Ver cuántos tienen su última capa electrónica, para entender mejor su comportamiento. Dice, por esto se puede cargar cuerpos eléctricamente al ganar o perder electrones. Eso es lo que vamos a suponer en este curso, que se mueven, ¿sí? Se trasladan de un átomo a otro solamente los electrones, los protones no se moverían. Dice, al ganar electrones, este quedará cargado negativamente. En cambio, si pierde electrones, quedará cargado positivamente. Entonces, cuando está cargado positivamente, no pensemos que eh, adquirió protones, ¿ya? Porque vamos a suponer que los protones no se mueven. Solo los que se mueven son los electrones, ¿sí? Aquí, bueno, se está utilizando un paño, o sea, perdón, un bolígrafo, frotándolo con un pañito, ¿cierto? Hay una transferencia ahí de electrones, ¿sí? Y después estos papelitos van a ser traídos hacia el lápiz cuando se frota con el papel. Un ejemplo. Ya, y aquí nos interesa ya la parte más matemática. Ese número 19 se ve muy grande ahí, pero igual que este chiquitito, es el exponente. Dice, para ello se utilizará como constante la carga de las partículas fundamentales, que son la carga del electrón, menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Esa C que está ahí es coulomb. Esa C es coulomb, ¿sí? Que es la carga fundamental, ¿ya? La carga del electrón con signo negativo y la del protón va a ser el mismo valor, pero con signo positivo, ¿ya?
Ahora, Coulomb no es una medida, o sea, no es una unidad fundamental. La unidad fundamental es el ampere. Entonces, cuando uno tiene el Coulomb se encuentra multiplicando el ampere por segundo. ¿Ya? Por si acaso, no es fundamental el Coulomb. Dice, cuando hay por lo menos dos cargas cercas, estas se pueden atraer, cargas distintas, o sea, positiva y negativa, y se repelen cuando son cargas iguales, o sea, por lo menos ambas cargas pueden ser positivas y negativas. Entonces vamos a tener esta ley, que es la ley cualitativa. Yo tengo, ¿cierto? Dos cargas positivas, se van a repeler. Hay una fuerza ahí de repulsión. Y si fueran las dos negativas, también se repelen. Y si fuera positivo o negativo, ahí se van a atraer, ¿no? El único caso que se atraen cuando son distintos. Es una ley cualitativa. Ahora, estas cargas que yo puse aquí, positivo, positivo, negativo, negativo, qué sé yo, van a ser múltiplos de estos. O sea, van a ser una cierta cantidad de electrones, una cierta cantidad de protones que podríamos colocar acá. Pensemos por lo menos que es un protón, un electrón podría ser, pero en realidad es un conjunto de varios protones, varios electrones. Dice aquí que vamos a distinguir tres tipos de materiales. Primero vamos a tener los conductores. Los conductores están asociados a aquellos materiales que permiten, ¿cierto?, el paso del electrón. Aquí quiero marcar con este color. Dice, los materiales permiten el movimiento de los electrones. Eso le llamamos corriente, por su estructura molecular, o sea, una alta conductividad eléctrica. En general son los metales, ¿cierto? Los metales son buenos conductores eléctricos. Algunos son los siguientes: platino, plata, cobre, oro, aluminio, zinc. Dentro de estos materiales, la plata es excelente conductor, pero su precio es muy elevado. Por eso nosotros escogemos mejor el cobre. Dice, en cambio, el cobre es casi tan buen conductor como la plata, pero su costo es menor, ¿cierto? Para hacer estos cables, ¿cierto? Para transmitir la energía eléctrica. Dice, los materiales semiconductores entonces va a ser un punto intermedio entre conductores y aislantes. Los semiconductores a temperaturas bajas difícilmente conducen la corriente y más bien se comportan como aislantes, pero al elevar su temperatura, su comportamiento cambia al de los conductores. Algunos ejemplos tenemos el silicio, el germanio, el selenio. Y en el otro extremo vamos a tener a los aislantes, que son totalmente opuestos a los conductores. Los aislantes van a ser aquellos que no dejan pasar los electrones. Vamos a ver los aislantes o dieléctricos, ¿sí? Y estos van a ser importantes para la parte industrial, cuando uno va a usar elementos de protección personal. Dice, los materiales aislantes o dieléctricos tienen una alta resistencia al paso de electrones, o sea, baja conductividad, ¿cierto? O sea, ahí dice baja conductividad eléctrica. Algunos aislantes tenemos la porcelana, aceite mineral, caucho, barniz, vidrio, algodón, seda, papel y plástico. Esos son en general dieléctricos. La porcelana, por ejemplo, la podemos ver ahí en estos elementos que van en las torres de alta tensión. También en los puestos chicos de repente hay porcelanas que permiten aislar los cables, ¿cierto? Separarlos del otro, ¿ya? Entonces, los semiconductores son intermedios entre los conductores y los aislantes. Los aislantes en el mundo más como industrial se conocen como dieléctricos. Y aquí aparece algo importante. Nosotros vamos a tener, por ejemplo, guantes dieléctricos y también zapatos dieléctricos. Esto lo pueden preguntar también en la PAE de física, porque ya estamos aplicando los contenidos, ¿cierto? Dice, los guantes dieléctricos son equipos de protección personal destinados a prevenir descargas en áreas de trabajo donde existe un riesgo de contacto con conductores electrizados. Los guantes dieléctricos se utilizan principalmente para evitar descargas eléctricas cuando entran en contacto con conductores. Eso está dos veces, parece. ¿No? No, parece que se repitiera. Dice, estos guantes son una medida fundamental de protección para los trabajadores que realizan tareas en áreas donde existe el riesgo de estar expuestos a corrientes eléctricas peligrosas, como electricistas, técnicos de mantenimiento y reparación, así como personal de líneas eléctricas. Estos guantes funcionan como una barrera entonces de aislamiento, lo que impide que la electricidad ingrese al cuerpo del usuario. Bueno, a veces no es suficiente, a veces hay que usar todo un traje para aislarse, para protegerse. Dice, esto protege al trabajador de lesiones graves como quemaduras, electrocución o daños a los tejidos y órganos internos. Hay otras cosas que se usan, déjenme buscarla, no me acuerdo bien el nombre. Péptica creo que se llama. Aquí está.
Ahí la vamos a ver luego. Ya, veamos ahora lo que son los calzados dieléctricos. Hay varios tipos de calzados dieléctricos. A veces cumplen más de una función. El calzado dieléctrico aísla eléctricamente al usuario de la tierra. Esto evita que cualquier corriente eléctrica pase por el cuerpo. No usar calzado dieléctrica puede causar taquicardias, quemaduras, paro respiratorio o incluso la muerte. Todos los trabajadores que trabajen con cable, batería eléctrica, motor eléctrico o maquinaria eléctrica en general deben usar calzado dieléctrico. Los electricistas, carpinteros, mecánicos, plomeros, soldadores, empacadores y maquinistas deben usar zapatos eléctricos como elemento de protección personal. ¿Ya? EPP se conoce generalmente en la... Bueno, ahí Katie sabe más, pues si él es ingeniero en presión de red, ¿cierto? El calzado dieléctrico certificado debe incluir estos dos componentes: punta con casquillo de acero, fibra de vidrio, policarbonato, composite, aluminio o cualquier otro material no conductor de electricidad. Se puede colocar un imán en la puntera para ver si el calzado dieléctrico tiene esta característica. Si se atrae a la punta del pie, significa que el casquillo está hecho de material conductor. Dice, la suela está hecha de material aislante. Esta es la parte más crucial del calzado dieléctrico porque la suela es la barrera que impide que la corriente fluya entre el cuerpo del trabajador y la tierra. Para evitar todo ese deslizamiento en superficie lisa, la suela del calzado dieléctrico debe tener surcos pronunciados, esto para aumentar el roce. Ya, algunos de estos también son, sea guante o sea zapatos, ¿cierto? Calzado. A veces también resisten el fuego, ¿cierto? Pueden a veces tener más de una función, como los que tienen los bomberos, y por eso a veces son tan caros. Ahora, aquí en internet estoy mostrando eh, una otra herramienta que se llama pértiga. La pértiga a veces también se usa para estos eh, eh, todos estos trabajos de electricidad. ¿Ven? Pértiga de levantamiento, pértiga de rescate eléctrico. Estas también se usan harto para rescatar a las personas que están haciendo trabajo eléctrico. ¿Ven? Ahí tiene todo un traje, se dan cuenta, que a veces no solamente hay que usar guantes o zapatos, sino que a veces todo un traje, porque puede ser que se trabaje con mucha energía eléctrica. Hay que ver, pues, si es alto voltaje, alto amperaje, pero el tema está en que ya tenemos aquí en la PAE una aplicación de estos principios de la electricidad, que, que lo podrían preguntar, porque recuerden que en la PAES puede ser que le enseñen algo, me enseñan ahí unas 3, 4 líneas, me están mostrando contenido y me preguntan algo. Claro, dice ahí que damos a leer lo que dice que dice. Esos se usan para mantención, cuando posiblemente exploten equipos, esa pértiga se usa para mover al trabajador, ¿eh? Sí, pues entonces ven que los principios físicos, químicos, todos estos principios se van a llevar después a aplicaciones en la vida práctica, vida real, por ejemplo, en una minera, en una subestación eléctrica, ¿no es cierto? Viene después el tema laboral, se puede decir. Entonces, no solamente nos quedamos lo teórico, sino que va a tener aplicaciones en varios tipos de empresas, partiendo por la empresa eléctrica, también pueden ser las mineras, que pueden tener como centrales pequeñitas, ¿cierto? Así que va a ser tema importante. Si ustedes se dedican a la ingeniería, van a ver estas cosas en el mundo real. Ya, pues, ahora pasemos a los métodos de electrización. Nosotros para la prueba PAE solamente vamos a ver tres, que podríamos pensar que hay cuatro, pero vamos a darle énfasis a tres nomás. Dice aquí, los métodos de electrización son formas por la cual un cuerpo puede ganar, ¿cierto? Que ha cargado negativamente, o puede perder electrones que ha cargado positivamente. Estas son, la primera se llama por contacto o conducción. Aquí los cuerpos tienen que tocarse, por eso ese contacto. La conducción es producto entonces del contacto entre un cuerpo cargado y otro que puede estar cargado o neutro. La transferencia de carga se produce entonces en el contacto. Entonces, lo que va a pasar es que el resultado final de carga eléctrica, nosotros lo sacamos como un promedio, se puede decir. Pensemos acá que tenemos una carga positiva, este cuerpo está cargado positivo y este está neutro. Entonces se juntan y hay una transferencia de electrones. O sea, el cuerpo que está neutro, que está a la izquierda, va a transferir electrones al de la derecha para que quede neutralizado, neutro. Y luego, entonces esta carga Q se va a repartir y los dos cuerpos van a quedar con Q medio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este es como cero. El que está a la izquierda tiene carga cero. Entonces cero más Q, Q dividido en dos, Q medio. Así van a quedar. Los dos quedan cargados
positivo, pero con Q medio. Eso es un principio que se llama el principio de reparto de la carga. Se promedia en realidad, pues se promedia. ¿Sí? Aquí depende cuánto me da la otra para ver cuánto es el resultado final. En este caso me queda cero. No lo dice, pero se entiende que es cero. Si fuera, por ejemplo, 3Q, hay que promediar, va a quedar 2Q, cada uno va a quedar con 2Q. ¿Cierto? Otra forma de electrización va a ser el frotamiento, frotación. Dice, el frotamiento entre dos cuerpos neutros, los cuales mediante fricción ganan o pierden electrones, de esta forma terminan con distinta carga eléctrica. Estos dibujos también son del libro de Cuscano, muy bueno, porque esos libros son específicos, o sea, tienen un libro de cada cosa. Dice acá que entonces se frotó, bueno, el dibujo, se frotó, esto puede ser como un labio, una cosa así, porque se frotó sobre esa superficie, pensemos que es una seda. Se frotó, entonces esta barra quedó cargada al positivo y esa seda pensemos que quedó cargada al negativo, ¿cierto? O sea, los electrones quedaron en la seda, se puede decir, y la barra quedó con falta de electrones. ¿Sí? O sea, si ustedes suman estas dos cargas, Q más con Q menos, al final le queda cero, como estaba al principio, porque se conserva al final la carga total, ¿ya? Y el tercer método para cargar, o sea, electrizar, va a ser por inducción. En este es importante que no hay contacto. Eso es muy importante recordar, que no hay contacto. Entonces, eso tiene relación con el verbo inducir. Cuando yo digo, por ejemplo, te voy a inducir a esto, en realidad hay una influencia, pero no es como directa, se puede decir. Te voy a influir, estoy influenciando para que fume, para que tome, ¿eh? Te estoy diciendo cosas para que fume, inducir. Te estoy influenciando, pero no directamente se puede decir. O sea, que dice aquí, se induce carga eléctrica sobre un cuerpo neutro al acercar un cuerpo cargado. El neutro entonces va a reorganizar o reordenar sus cargas. Lo importante es que no hay, entonces, contacto. Tengo aquí dos cargas, o sea, perdón, dos bolitas, por ejemplo, que están juntas, están en contacto, y vamos a acercar acá un cuerpo que está cargado al positivo. ¿Ya? Aquí está aislante para que no transfiera carga la mano a la barra, ¿cierto? Podría ser esta misma barra que está arriba, pero tiene un aislante aquí para que no pasen electrones para allá, ¿cierto? Entonces, esta barra que está cargada al positivo necesita electrones. Entonces, estos de aquí, esos electrones de allá van a acercarse a la barra. ¿Eh? Por eso este cuerpo se va a polarizar. Va a quedar cargado negativo aquí y aquí va a quedar cargado positivo. O sea, estos positivos que están ahí están de antes. Estos están de antes, estos protones de acá. Solo que aquí va a haber exceso de electrones, se puede decir. La carga total es la misma. Solo que se polarizó. ¿Por qué? Porque estos electrones se sintieron atraídos por la barra, se puede decir. ¿Ya? Eso es lo que pasó. Y quedó polarizado. Cuando se separaron entonces estas bolitas, quedó una cargada con Q menos y una con Q menos. ¿Sí? Eso es entonces lo que está hablando acá abajo, que es la polarización. Dice, es un fenómeno que se produce en los aislantes. Consiste en un reordenamiento de las cargas eléctricas al interior de un cuerpo. Por inducción, un lado del cuerpo se hace ligeramente más positivo o negativo, ¿cierto?, que el lado opuesto. Por lo que se dice entonces que el cuerpo tiene carga eléctrica polarizada. Dice, como resultado, se produce una atracción entre ambos cuerpos, sin embargo, la carga neta del cuerpo polarizado permanece nula. ¿Sí? Esto permanece igual que antes, ¿no? Eso queda igual que antes, por si acaso. No, no va a cambiar la carga total, se puede decir, del cuerpo electrizado. Ya, ahí tiene los tres, entonces, métodos principales de electrización. Hay otro que es el de radiación, que, por ejemplo, pensemos en el sol, que va a cargar eléctricamente un cuerpo, pero eso no lo vamos a considerar para la paz de no, no es como tema tan importante. Ya, ¿hay dudas hasta ahí o no? Así con esto, Peili, ¿o no? ¿Hay dudas? Bueno, esto hay que profundizar aún más. O sea, si vemos, por ejemplo, el libro de Resnick, en el libro de Resnick se trata con mayor detalle, esto en física universitaria, se va a tratar con mayor detalle todos estos fenómenos de electricidad, pues aparecen ecuaciones y todo eso. Entonces, en el libro de Resnick, aquí lo estoy mostrando, ¿cierto? Aquí ustedes tienen que ir al principio del libro, porque este libro parte con eso.
Este es el volumen 2 y aquí ustedes pueden leer más que nada la parte conceptual, carga eléctrica, ley de Coulomb, campo eléctrico. Todo eso va a ser importante que uno lo conozca. Bueno, aquí aparece carga eléctrica y ley de Coulomb. Aparece con mucho más detalle lo que, lo que yo estoy diciendo, ¿cierto? Concepto de carga eléctrica, aparecen acá, bueno, lo que es historia, desde los griegos, ¿cierto? Se muestra acá, nuevamente se vuelve a hablar de los griegos, 600 años antes de Cristo, ¿no? Después pasamos por todos, Ørsted, Ampere, Ohm, Henry, Faraday, Maxwell, Hertz, Thomson, Einstein, y hoy en día ya estamos con teorías complicadísimas sobre el electromagnetismo. Se combina también con otras teorías como la mecánica cuántica, ¿cierto? Y también se trata de ligar con la relatividad, ¿no? Así que esto igual es bueno que lo lean, si tienen tiempo, echar una mirada aquí al libro de Resnick, habla sobre que la carga eléctrica está cuantizada, o sea, siempre vamos a tener una carga, como dice aquí, que es un múltiplo de la carga del electrón, ¿ven? Ese E que está ahí es la carga que recién vimos del electrón, solo que acá se le puso positivo, pero eh, solamente puede ser ahí un más, un menos, pero da lo mismo. El tema es que siempre la carga total que tengamos va a ser un múltiplo de la carga del electrón. ¿Cierto? Puede ser positivo o negativo, como dice acá, más menos uno, más menos dos, eso es lo que está diciendo. Dice, los experimentos demuestran que la carga eléctrica siempre existe solo en cantidades que son múltiplos enteros de ciertas magnitudes elementales de carga E. Es decir, Q es igual a N por E, donde N es un entero, ¿se dan cuenta? Ahora, todo lo que es el estudio de, de las partículas fundamentales es siempre está abierto todo ese tema, lo que es acá, por ejemplo, la antipartícula, los positrones, eso todavía se está estudiando. En los aceleradores de partículas, siempre están descubriendo cosas nuevas. Entonces, todo esto hay que ir estudiando y revisando. Si han habido cambios, si han habido reformulaciones en el modelo estándar de partículas. ¿Ya? Por ejemplo, el bosón de Higgs fue lo último que se han encontrado como importante en los aceleradores. ¿Ya? ¿Qué pasa con el electroscopio? El electroscopio es un instrumento súper básico y fue como de los primeros que se desarrolló en cuanto a la electricidad. Y uno lo puede fabricar, quizá no con oro, pero con láminas de aluminio se puede hacer, porque el oro es más complicado encontrar láminas de oro. Pero se puede encontrar. Dice, el electroscopio es un instrumento muy antiguo y sencillo, consiste en una varilla metálica vertical que tiene una pequeña esfera en la parte superior, ¿cierto? Acá, eso que tiene aquí es como un corcho lo que se le pone acá. Esta parte es como un corcho, se puede decir. Dice, y en el extremo opuesto, dos láminas de oro muy delgadas. Esto que está aquí es de oro. El electroscopio sirve para saber si un cuerpo está cargado o no. Al acercar un objeto electrizado a la esfera del electroscopio, si cuando nosotros acercamos esta barra que está cargada, nosotros tenemos dos opciones. O tocamos la esfera o la mantenemos cerca. O sea, por inducción, ¿se dan cuenta? Puede ser que lo toque o no lo toque. Dice, al acercar un objeto electrizado a la esfera del electroscopio, la varilla se electrifica y las laminillas cargadas con igual signo que el objeto se repelen. ¿Eh? ¿Por qué? Porque, bueno, aquí todo depende de si yo toco con la barra o no. Puede ser que yo induzca nomás una carga. ¿Sí? Eso hay que distinguir los dos casos que no son iguales. Dice, si se aleja el objeto cargado, las laminillas vuelven a su posición normal. Entonces, por ejemplo, si esto está cargado, supongamos que esto está cargado negativo, supongamos, ahí. ¿Cómo va a ser la carga en la esfera de arriba? Positiva, porque va a quedar polarizado así, ¿no? Y acá, las laminillas van a quedar cargadas negativas, entonces se van a repeler, se van a repeler. ¿Vale? ¿Por qué? Porque los electrones, al final, se puede decir que se fueron para abajo. Ahora, también podría ser el caso contrario, puede ser así. Puede ser que la barra esté cargada positiva, entonces los electrones de aquí abajo van a subir, va a quedar todo esto negativo, 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 negativo,
las laminillas van a quedar positivas. Igual se repelen, ¿eh? O sea, hay una fuerza eléctrica que le va a ganar a la gravedad. Por eso se pueden separar, ¿ves? Y por eso tienen que ser livianas, porque si no fueran tan livianas, no se notaría. Tienen que lograr ganarle esta fuerza eléctrica a la gravedad, porque si lo vemos de lado, va a ser una cosa así. La fuerza de gravedad va a estar así, y esta repulsión, que es hacia allá, tiene que ganarla a esas otras fuerzas. Ya. Entonces, ejercicio PAES propuesto. Este es un problema importante que habla de semiconductores. Dice, entre los buenos conductores y los aisladores existe una gran variedad de situaciones intermedias. Es de destacar entre ellas la de los materiales semiconductores por su actual, eh, no, por su importancia en la fabricación de dispositivos electrónicos que son la base de la actual evolución tecnológica. En condiciones ordinarias se comportan como malos conductores, pero desde un punto de vista físico, su interior radica en que se pueden alterar sus propiedades conductoras con cierta facilidad, ya sea mediante pequeños cambios de su composición o ya sea sometiéndolo a condiciones especiales como elevada temperatura o intensa iluminación. En general, a niveles microscópicos, la electricidad o la temperatura puede entenderse como una sola cosa. Por eso uno dice, al cambiar la temperatura, afecto las condiciones de conductividad. Entonces, generalmente los materiales que son buenos conductores eléctricos también son buenos conductores técnicos, se puede decir, como el mercurio, o como el acero, o el hierro en realidad. Tienen como esas dos cosas, conductor eléctrico, conductores eh, de calor, porque van de la mano a niveles microscópicos, tienen que ver con la energía cinética de las partículas. Dice, ¿cuál de las siguientes hipótesis es correcta para demostrar que el silicio es un semiconductor? Recordemos que cuando se habla de la hipótesis, en términos de Páez, que habíamos dicho, dijimos que tenía que ver con una explicación, ¿cierto? Una conjetura que explicaba un cierto fenómeno, ¿cierto? Voy a mostrarle acá eso que era importante que lo recordemos. Y esta ficha creo que se la envié ya, ¿o no? Entonces, para la prueba PAES, más o menos así se entiende lo que es hipótesis. Dice, una hipótesis es una afirmación provisional que plantea una posible explicación o predicción sobre un fenómeno. Aún, aún no ha sido verificada y debe ser puesta a prueba mediante la observación. Nosotros vamos a testear con experimentos, ¿cierto? La experimentación dice para confirmarse o refutarse. Esa es la idea de una hipótesis, por lo menos para la PAE, lo podemos ver así de forma sencilla, ¿ya? O sea, quedémonos con eso, porque es una afirmación que plantea una posible explicación y que dentro de todo el estudio que uno va a hacer, va a tratar de refutarla o verificarla. Aquí entonces se lo voy a pegar por algún lado. Voy a pegarlo acá arriba. Ahí está, por ahí. Entonces, ¿cuál de las siguientes hipótesis es correcta para demostrar que el silicio es un semiconductor? Entonces, A, el silicio es un semiconductor porque se puede someter a temperatura ambiente sin cambiar su composición. B, el silicio es un semiconductor porque al someterse a temperaturas bajas cambia sus propiedades conductoras. C, el silicio es un semiconductor ya que al ser sometido a temperaturas elevadas mejora sus propiedades conductoras. Y esos textos ya lo dicen, ¿se dan cuenta? Arriba ya está diciendo como que definen los semiconductores. Dice, es de destacar entre ellas la de los materiales semiconductores por su importancia en la fabricación de dispositivos electrónicos que son la base de la actual tecnología. En condiciones ordinarias se comportan como malos conductores, pero desde el punto de vista físico su interior radica en que se pueden alterar sus propiedades conductoras con cierta facilidad, ya sea mediante pequeños cambios de su posición, ya sea sometiéndolo a condiciones especiales como elevada temperatura o intensa iluminación. Entonces, ya el texto me está enseñando, me está diciendo qué es lo que es un semiconductor. Por lo tanto, debería ser la C, ¿cierto? El silicio es un semiconductor, ya que al ser sometido a temperaturas elevadas, mejoran sus propiedades conductoras. ¿Cómo se responde esta pregunta? Dice, para responder correctamente esta pregunta, debes analizar las opciones de respuesta considerando la información entregada en el texto. En el texto se indica que en condiciones ordinarias los semiconductores actúan como malos conductores.
pero al cambiar sus condiciones, como elevar la temperatura o aumentar la iluminación, mejoran sus propiedades conductoras. Debido a esto, las alternativas A y B son incorrectas, ya que las condiciones a las cuales se somete el silicio no permiten comprobar que es un semiconductor. La alternativa D es incorrecta porque contradice el enunciado al indicar que no es un semiconductor, y la alternativa C es correcta porque al cambiar la condición, y debería ser separado. Aumentar la temperatura del silicio mejorará sus propiedades conductoras. ¿Cierto? Eso es lo que uno tiene que saber. ¿Ven? Y al final, si uno no supiera en el enunciado, ya le están dando la materia. Solamente que hay que pensar un poco, ¿no? ¿Sí? Ahora, hay varios materiales importantes que, que es bueno que ustedes los estudien, que son materiales, dispositivos electrónicos como los diodos. Los diodos al final se construyen dopando materiales. Dice aquí, los diodos dopados son dispositivos electrónicos que permiten la conducción de corriente en una sola dirección. Este proceso de dopaje implica la adición de impurezas a un semiconductor puro para modificar sus propiedades eléctricas, ¿no? En general vamos a tener los tipos NPN, PNP, estos que son la base de la electrónica actual. Uno puede construir muchas cosas con los diodos. Bueno, hay varios tipos de diodos. Aquí, bueno, la simbología. Uno de los principales es el primero, el rectificador, y también el diodo Xenon. ¿No? También los diodos LED, pero todos estos diodos son muy parecidos. ¿Sí? Acá abajo se ve cómo es por dentro un diodo. ¿Ven? Tiene dos materiales, un material P, un material N, y se va a dopar. O sea, ahí ya eso es más química, se puede decir. Uno genera un material artificial que cumpla, que deja pasar la corriente en una sola dirección, en un solo sentido, se puede decir. ¿Sí? Ahí está dopado el material. Eso es como un curso de electrónica uno le enseñan todo eso, ¿ya? Y después uno puede construir cosas más interesantes. Por ejemplo, también se pueden construir los transistores. Yo justo tenía marcado el transistor. Los transistores hay de varios tipos. Por ejemplo, estos, los MOSFET, y bueno, eso varios físicos y ingenieros trabajaron en estos transistores que hacen como de interruptor, se puede decir. Bueno, aquí tiene el emisor, la base y el colector, que es como una llave, se puede decir. Se puede abrir muchas veces, muy rápido, muy rápido. Se permite después generar onda y un montón de cosas. ¿Ven? Ahí tiene un transistor típico. Ahí están las siglas, el 2N, 2322F, etc. ¿No? Emisor, base, colector. Se comporta como un interruptor pequeñito, ¿cierto? Y también tiene que ver con los diodos de alguna forma. Entonces uno puede ver cómo está dopado por dentro, ¿no? Entonces, también se trabaja de esa manera con los transistores. No es un buen dibujo acá, pero generalmente tiene que ver con silicio y mezcla de ese estilo. Aquí está, ¿ven? Aquí está el transistor, el NPN, ¿ven? Y también puede tener ¿ven? PNP y el NPN, con transistores. Esto fue muy importante para la electrónica, porque permitió pasar a otro tiempo donde se achicaron los componentes, ¿cierto? Y después uno puede hacer cosas importantes, como por ejemplo construir los rectificadores. Uno puede convertir corriente alterna en corriente continua, gracias a los diodos, a puentes, por ejemplo, esos son puros diodos, ¿ves? Esos diodos que están ahí permiten que uno convierta corriente alterna en corriente continua. Por ejemplo, ahí un rectificador de onda completa, a veces de media onda, pero están hechos con base en diodos. Ahí ven, tiene una especie de puente y está hecho con base en diodos. Muy importante los diodos para todo lo que es la electrónica más moderna. ¿Ven? Ahí está el puente de diodos. Ustedes pueden después profundizar en eso. No es con tanto detalle en la prueba PAE, pero yo estoy mostrando como para dónde va la cosa. ¿Qué es lo que viene después? Si usted estudia electrónica o quizá un poco de computación, lo que se hace. Se empiezan a juntar todos estos componentes, resistencias, condensadores, diodos, transformadores, ¿ven? Transformadores también
son importantes. Lo van a traer la prueba para el transformador también. Es parte de cómo yo cambio los voltajes. Ya. Primera pregunta, dice, pregunta de selección múltiple. Estoy compartiendo ya la guía. Dice, se observa que al acercar, sin tocar, ojo esta parte, sin tocar, una barra con carga neta negativa, esta atrae eléctricamente una esfera. A partir de esta información, se afirma que la carga neta de la esfera puede ser, ¿cómo sería aquí? ¿Cómo sería aquí? Dice, esta atrae eléctricamente una esfera y la barra tiene carga negativa. Sí, tiene que ser positiva, ¿no? Yo, espera, espera. Esta es la barra, entonces tiene que ser negativa aquí. Y la esfera, como es cinta atraída, tiene que tener carga positiva. Sería la C, 1C. Solo positiva. Porque pensemos que esta barra es como una carga grande, ¿no? Una carga grande negativa, nada más. No es que estamos induciendo en la esfera algo, no, no estamos haciendo eso. La barra entonces tiene carga neta negativa y esta atrae eléctricamente una esfera. Hay una fuerza de atracción, se puede decir. Entonces se puede calcular esa fuerza de atracción entre la barra y la esfera. Por lo tanto, la carga neta de la esfera tiene que ser positiva, perdón. Tiene que ser distinta, por la ley cualitativa. Siguiente problema. Dos. Dice, la figura adjunta muestra dos esferas, P y Q, que están en contacto, ¿cierto? Entonces esa parte están en contacto y son neutras. Dice, sobre pedestales aislantes. Eso es para que al final no haya flujo aquí, ¿cierto? Ni salga ni entre. Eso, por eso están los pedestales aislantes. Dice, si se aproxima una barra metálica cargada negativamente a la esfera Q sin tocarla, ¿no? Eso también es importante, sin tocarla, eso para descartar el frotamiento y la conducción. Nos quedamos con la inducción. Sucederá que en presencia de dicha barra, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Sabemos que la carga Q va a quedar al más, ¿no? Esto se polariza esto, porque esto actúa como un solo cuerpo. Queda más y esto queda menos, ¿cierto? Sucederá entonces que en presencia de dicha barra, debería ser la EO, ¿no? La esfera Q quedará cargada positivamente y la esfera P negativamente. ¿Qué sería eso? Sí, porque era el ejemplo que teníamos arriba, ¿ven? Aquí en el libro Tuscano era el mismo ejemplo, solo que la barra aquí está cargada al más, aquí la barra está cargada al menos, ¿cierto? Pero es la misma idea, quedó polarizado, P y Q como un todo quedó polarizado, pero al final son dos bolas aparte, ¿ya? Si yo separo las bolitas van a quedar Q con más y P con menos. Tercera pregunta, dice, ¿cuál de las siguientes opciones es característica de un material para ser considerado un buen conductor? Si ustedes ven la tabla periódica, los conductores están como muy juntos, ¿cierto? El mercurio con el oro están como en medio de la tabla periódica. O sea, uno ve ahí las características que tiene que tener el núcleo del átomo para que pase esto. Entonces, en general, el átomo va a tener muchos electrones. O sea, la fuerza de atracción que va a ejercer el núcleo sobre los electrones, ¿cierto? Sobre los últimos electrones, quizás no es tan alta, se le van a escapar esos electrones, ¿sí? Como que no puede mantener el control de los últimos electrones que están en las últimas capas electrónicas, no se pueden fácilmente moverse. Y eso es lo que dice la alternativa D, electrones débilmente ligados al núcleo atómico, o libres se puede decir. Y eso es típico de materiales que son más pesados, ¿cierto? Como que les cuesta al átomo mantenerlo firme ahí. Eso suele pasar. Y eso también nos lleva a pensar en los tipos de enlaces, ¿cierto? Recuerden que habían enlaces iónicos, covalentes y metálicos, ¿sí? Y después dentro de los covalentes tenemos el polar y la polar. Pero es bueno que después repasen eso de los enlaces, para que vean la característica
que tienen los enlaces metálicos. ¿Ya? Traten de hacer 4, mientras tanto, a ver si yo encuentro lo de los enlaces. ¿Ya? 4. Hagamos el problema entonces. Dice, se acerca una barra con carga neta de signo positivo a un electroscopio de hojas de hojas, ¿cierto? Que está neutro. El profesor tiene como las patitas caídas, pues, está neutro. Dice, después de esto, el electroscopio quedará como el que se muestra en. Tenemos que fijarnos que no hay contacto, ¿cierto? Entonces va a quedar la cabeza del electroscopio, va a quedar por negativo, ¿cierto? Eso es lo que está pasando. Así que ya no puede ser la A, ¿ya? Y al final, estos electrones que están en la cabeza, ¿de dónde vienen? Vienen de abajo. Por lo tanto, como vienen de abajo, aquí va a significar cargado positivo. ¿Ven? Porque los electrones subieron a la cabeza del electroscopio y luego lo que va a pasar es que las patitas se van a abrir. Ahora, el electroscopio no mide carga eléctrica, solamente ve si está cargado o no. Por eso después aparece el electrómetro. El electrómetro tiene una regla que va a indicar acá una está graduado, indica carga eléctrica, de alguna manera. Pero el electroscopio no, pues no mide cuánta carga, sino solamente si está cargado o no. Aquí debería ser entonces la alternativa B, ¿o no? D, corresponde. O sea, Q. Q quedaría, el Q es el nombre de la figura, ¿ya? Lo que les quería mostrar era eh, estos apuntes de química que tiene que ver la física con la química. A estos niveles tiene que ver. Entonces, acá aparece un resumen de enlaces químicos. Yo les decía que existen enlaces iónicos, el covalente y el metálico, ¿cierto? Entonces, en el caso del enlace iónico, dice, cuando un átomo transfiere uno o más electrones a otro átomo. Ese es el enlace de tipo iónico. El típico es el de la sal común, ¿cierto? Hay una transferencia de electrones de un átomo a otro. Dice, se forma entre metales y no metales, donde el metal, menos electronegativo, pierde electrones, el no metal, más electronegativo, los gana. Ahí tiene un tipo de enlace. El otro es el covalente. Dice, ocurre cuando dos átomos comparten uno o más pares de electrones. Dice, se forma principalmente entre no metales. Y ahí tenemos dos tipos, el covalente no polar y el polar. Y el que nos interesa por ahora es el metálico. Dice, se da entre átomos de metales. Los electrones de valencia se mueven libremente entre los átomos, creando una nube de electrones. Características, dice que confiere, a ver, por esto ahí. Dice, confiere a los metales propiedades como ductilidad, maleabilidad, alta conductividad térmica y eléctrica. ¿Ven? Entonces, esto que es químico tiene consecuencias después, después de vista físico. Dice, un ejemplo clásico de enlace metálico es el que se encuentra en el cobre. En un trozo de cobre, los átomos de cobre están unidos por este tipo de enlace, donde los electrones de valencia forman una nube de electrones que se mueve libremente entre los átomos. Esta movilidad de los electrones es lo que le da al cobre su capacidad para conducir electricidad y calor. ¿Ven? Electricidad y calor van de la mano, de manera más eficiente, además de hacerlo maleable y dúctil. Otros ejemplos de materiales con enlace metálico incluyen el hierro, el aluminio y el oro. Estos metales comparten propiedades comunes como el brillo, conductividad y la facilidad para ser moldeados debido al enlace metálico. Estos enlaces entonces determinan las propiedades físicas y químicas de las sustancias formadas. ¿Ven? Por eso es tan importante nosotros estudiar los enlaces, porque eso tiene después consecuencias macroscópicas. Uno entiende mejor las características macroscópicas o propiedades macroscópicas de los materiales estudiando los enlaces. Si nosotros queremos ver cómo se comporta el agua o cómo se comporta el CO2 a nivel macro, tenemos que darnos cuenta cómo es el tipo de enlace que tiene el agua. ¿Eh? Porque el enlace del agua dice que es covalente polar. Los electrones se comparten de manera desigual debido a diferencias de electronegatividad entre los átomos. Entonces, eso después nos da una característica macroscópica de la sustancia, ¿cierto? De la molécula o del conjunto molécula. Así que
Ahí después les dejo para que ustedes lean sobre lo que es la electronegatividad y cómo después tiene un impacto a nivel macro. Veamos la pregunta 5. Dice, si tienen cuatro partículas cargadas P, R, T, U, respecto a la interacción entre ellas, se sabe que P atrae a R, R repele a T y P repele a U. Si P tiene carga positiva, entonces la carga de RTU es respectivamente ya. Entonces nosotros tenemos que hacer como representaciones con flechas, ¿sí? Vamos a hacer lo que me dicen. Dice, P atrae a R. Entonces vamos a dibujar P y R y vamos a ver que lo atrae. Eso significa que tienen cargas distintas. Luego dice que R repele a T. Vamos a dibujar R aquí y se repele con T. Y P repele a U. Entonces vamos a poner aquí P y coloquemos U acá. Esto se repele. Luego me dan un signo. Dice, si P tiene carga positiva, entonces la carga de RTU es, ya, entonces con eso sacamos todo, porque si P tiene carga positiva, U también positiva. Como aquí P tenía positivo, sabemos que R es negativo. Copiamos acá, R negativo, T tiene que ser negativo, ¿sí? Y como me están diciendo, RTU, R sería negativa, T negativa y U positiva. Sería negativa, negativa, positiva, C. 5C. Entonces lo hicimos ordenadito y con eso quedó claro. Porque si uno trata de hacerlo mental, ese ya es un peligro, ¿eh? Eso mucho cuidado en matemática, en física, tratar de tener tantas cosas ahí como en la memoria, como a corto plazo o temporal, se puede decir. Porque eso quizás nos puede llevar a un error. O sea, si lo podemos anotar, si lo podemos representar en la hoja, con un diagrama o de alguna otra manera, eso nos va a ayudar. ¿Cierto? Porque a veces mantener varias cosas en la mente nos puede resultar perjudicial, porque nos vamos a distraer o alguien nos habla y ya perdimos, pues. Y después cuando quiera hacerlo de nuevo, voy a tener que volver a escribir, o sea, o pensar. Tratar de anotar ahí lo que más puedan. Por eso también uno tiene que borrar, pues, o sea, si ya lo hace el cálculo, no borrar las multiplicaciones, no borrar, o sea, si hace esto, ¿para qué va a borrar? No tiene sentido. 6, dice, una persona toma un bolígrafo y lo frota contra el pelo de su cabeza. Frotamiento. Luego lo acerca sin tocar a unos pequeños trozos de papel. ¿Qué tenemos ahí? Inducción. Los papeles saltan y queda adherido al lápiz. Contacto, ¿no? Y después de un rato saltan y caen. ¿Por qué saltan y caen? Porque llega a ser neutro, ¿cierto? Llegan a ser iguales, quedan neutros y caen. Respecto a esta situación, las formas de cargar eléctricamente un cuerpo y el orden en que ocurrieron, es correcto decir que el primero se cargó por, el primero se cargó por, debería ser entonces, dice que lo frota, entonces debería ser flotación primero, ¿cierto? Flotación, ahí está, flotación. Después que viene, después dice, luego acerca sin tocar. Tenemos inducción, ¿no? Entonces sería inducción, inducción. Los papeles saltan y queda adherido al lápiz. Bueno, ahí contacto, ¿no? Finalmente contacto, ¿cierto? Adherido al lápiz. Contacto. Listo, sería la C, ¿no? Rotación, inducción y contacto. Listo. Eso es ordenado, ¿no? 7. ¿Cuál de los siguientes materiales es un buen conductor de la electricidad? Vidrio, agua pura o destilada, madera, plástico, metal. Tiene que ser un buen conductor. Sería la o el metal, ¿cierto? El metal. Porque el agua, como es pura o destilada, no conduce. La siguiente clase tenemos que ver la parte dinámica, que ahí tenemos más ecuaciones. Dice, respecto a la forma de electrizar un cuerpo, se afirma que al frotar dos cuerpos neutros, ambos quedan con carga de igual signo.
¿Eso es verdadero? No, ¿cierto? Sabemos que cuando se frotan, ¿cómo quedaban? Vimos arriba la materia, ¿no? Teníamos el trozo de seda con la barra, o un lápiz, pensemos eso, quedan distintos, ¿cierto? Entonces, cuando hay frotamiento, no queda como está diciendo acá, ¿cierto? Eso es falso. Esta es la, a ver, falso, la 8 bueno, ahí me sirve esta, me sirve esta, me sirve esta. Después dice, al tocar un cuerpo neutro con uno cargado, ambos quedarán siempre con cargas de igual signo. Eso debería ser verdadero. ¿Por qué? Porque si yo tengo cero más, por ejemplo, 5 me daría 5 y eso lo divido por 2. 5 partido por 2. Si tuviera, por ejemplo, cero menos 4 me queda menos 4 y eso lo divido por 2 menos 4 medio, queda ambos con menos 2, ¿cierto? Entonces, siempre quedan con igual signo, se puede decir. Sería, ya esa no me sirve. Estamos entre estas dos, D y E. Dice, si se acerca un cuerpo cargado a un cuerpo neutro, el cual a su vez está tocando a otro cuerpo neutro, uno de ellos se cargará por inducción. Esa parte no me quedó clara, ¿eh? Dice, si se acerca un cuerpo cargado a un cuerpo neutro, yo tengo un cuerpo cargado, por ejemplo, positivo, a un cuerpo neutro, que tiene carga cero, el cual a su vez está tocando a otro cuerpo neutro, él también tiene carga cero, ¿cierto? Un cuerpo cargado, un cuerpo neutro, el cual a su vez está tocando a otro cuerpo neutro. Uno de ellos se cargará por inducción. Eso debería ser verdadero. Porque el primero se carga por inducción, ¿no? Y el otro se va a cargar por contacto. Sí, debería ser verdadero. Porque en la 8 es la D, así que debería ser verdadero. Sí. Entonces sería la D, porque esta es falsa. Después hagamos el otro. Dice, al mojar con agua un cuerpo, este se deslizará. No, eso no. Sería la alternativa D. Bien, sigamos, no, pues hay que avanzar. Dice, este es como más tipo PAE, por si acaso. Se tienen dos esferas idénticas cargadas, A y B, hechas del mismo material que poseen distinta carga neta. Bueno, ahí nos dicen, ¿ven? 6 coulomb y esta carga es 4 coulomb, una carga coulomb. Puede ser este un Q1 y un Q2, así queda más claro. Entonces es correcto decir que al tocarse, sabemos que tiene que promediarse la carga, ¿cierto? Tenemos 6C más 4C dividido en 2, 10 coulomb partido por 2, cada una quedará con 5 coulomb, ¿cierto? Cada una quedará con 5 coulomb verdadero. Eso es, ya la uno sabemos que es cierta, así que esta no, y esta tampoco. Aunque podría ser 1 o 3 también. 2 dice, ¿pasan cargas positivas? No, eso ya sabemos que no. Las cargas positivas vamos a asumir que no se mueven, ¿sí? Cuando uno después estudia física nuclear, ahí admite que hay movimiento de protones, cosas más extrañas, partículas alfa, gamma, todo eso, pero por ahora vamos a suponer algo más simple nomás, y se mueven los electrones y los protones no se mueven. Tampoco vamos a considerar antipartículas, ¿no? Dice, bueno, como la 2 no se cumple, no puede ser la D, ¿cierto? 3, ambas esferas quedarán neutras, eso es falso. ¿Qué sería la A? 9A. No tiene por qué quedan neutras, ¿cierto? Quedan con 5C cada uno. Se promedia la carga. Ya, traten de hacer ustedes el problema 10. Le doy un minuto para hacer el 10. ¿Bien? Un minutito. Ya, ¿cómo quedaría el problema 10 entonces? Dice,
Una esfera metálica cargada positivamente se aproxima a la esfera de un electroscopio sin hacer contacto. Nuevamente nos dicen que es por inducción. ¿Ya? Dice, ¿en cuál de las siguientes figuras se representa la configuración de las láminas del electroscopio y sus cargas? Mientras la esfera no se aleja, ¿no? No se aleja, o sea, está induciendo, ¿cierto? Sería la C, sí, bien, la C. Porque esta es carga positiva, quedó cargado en negativo, los electrones subieron, ¿cierto? Y quedó esto cargado con menos. Está bien, sí, la C, por eso. 11. Dice, dos globos amarillo y rojo. Bueno, eso de los colores no importa, se lo colocan como el trastorno. Son frotados por los cabellos de Luis y Rodrigo, respectivamente, y luego de este proceso se observa que ambos globos se atraen entre sí. Entonces los globos van a quedar con cierta carga, no lo conozco, pero se atraen entre sí. A partir de esta situación, ¿cómo podríamos confirmar el fenómeno observado? Entonces debería ser, eh, los globos deben quedar con carga opuesta, eso solamente. Eso debería cumplirse. Por ejemplo, puede ser positivo negativo o puede ser negativo positivo, para que se puedan atraer o no. Eso es lo que debería pasar. Claro, los globos eh, deben tener, aquí falta, ¿cierto? Los globos deben tener cargas opuestas. Esa es la ley cualitativa. Dice la 12. ¿Cuáles de las siguientes aseveraciones es correcta respecto a los métodos de electrización de un cuerpo neutro? En una electrización por contacto, los cuerpos quedan con igual cantidad de carga. Si eso era verdadero, ¿se acuerdan que se promediaban? Así que eso ya es verdadero. Con eso terminamos la pregunta. Se promedian, por eso se quedan con igual cantidad de carga. 13. En la pregunta 13 dice, se tienen dos cuerpos M y N cargados positivamente. El valor carga de M es exactamente el doble de la carga N. ¿Cuál de los diagramas representaría mejor la fuerza eléctrica ejercida entre ambos cuerpos? Bueno, acá nosotros vamos a ver que hay una fuerza de atracción que se puede encontrar por la ley de Coulomb, que es una constante, carga uno por carga 2 dividido por la distancia al cuadrado. Muy parecido a la ley de gravitación universal. Lo interesante es que esta fuerza la siente, entre comillas, cada, cada, cada carga va a sentir la misma fuerza. O sea, las flechas tienen que ser del mismo tamaño, ¿ya? Dice que ambos están cargados positivamente, por tanto tienen que ser las flechas hacia afuera, ¿cierto? Se repelen, se repelen. Sería eh, dice, que tienen dos cuerpos MN cargados positivamente, claro, que pasa que la alternativa creo que está mala. Debería ser la 13C, ¿cierto? Se repelen. El valor de la carga M, exactamente el doble de la carga N, sí, debería ser la C. Para que corrijas la alternativa, porque dice 13A. Yo lo voy a corregir después, ¿ya? Pero no es la A, es la C, porque se repelen, no se atraen. Y el tamaño de la... Es importante igual esto, que el tamaño de la flecha tiene que ser en la misma. Por ejemplo, no pasa eso en la alternativa de la flecha esta es más chica que la otra. ¿Sí? No tienen que ser las flechas iguales. Es la misma pregunta, ¿se acuerdan cuando vimos lo de la ley de, creo que era leyes de Newton o algo así? La última, no me acuerdo cuál era que hablaba de la luna. Esta no era, creo que era esta de acá, que hablaba de la fuerza que sentía miren. Este es muy parecido. Dice, considere que la masa de la Tierra es 80 veces la masa de la Luna y que el radio de la Tierra es 4 veces el radio de la Luna. Si F es la magnitud de la fuerza que la Tierra ejerce sobre la Luna, la magnitud de la fuerza que la Luna ejerce sobre la Tierra es la misma, F, es la misma F, ¿sí? Entonces, en este caso, nosotros tenemos prácticamente lo mismo, pero con otro tipo de fuerza que es la fuerza eléctrica. Tiene que ser la misma fuerza F, en magnitud, ¿cierto?
El sentido va a ser opuesta, pero en magnitud va a ser lo mismo, ¿sí? Tanto en Newton. Esto igual me tiene que quedar en Newton, ¿sí? Entonces, esta es la ley de Coulomb. Esta es una constante, el valor de las cargas y la distancia que las separa al cuadrado. También aparece en el libro de Racing al principio, pero esto normalmente no lo preguntan en la pared, ¿ya? No se lo pueden preguntar como en términos cualitativos, ¿no? 14, no nos va quedando menos. Dice, se tienen dos cuerpos A y B inicialmente neutros. Se carga eléctricamente el cuerpo A con un método desconocido, luego se pone en contacto con el cuerpo B. ¿Ven? Ahí se pone en contacto con el cuerpo B. A partir de esta información, ¿qué proceso de electrización tuvo A y qué signo tendrá la carga B? ¿Cuál sería ahí la pregunta, la alternativa? Bueno, hay que hacer la 14 y la 15. Le doy tiempo para que la hagan ustedes, ¿ya? Aquí eh, lo único que podemos saber es qué pasa con el veo, ¿no? Porque dice, se carga eléctricamente el cuerpo A con un método desconocido. Puede ser contacto o puede ser por inducción. Entonces, no estamos seguros cómo se carga o cómo se electriza A, ¿cierto? Lo que sí sé es que como A y B se ponen en contacto, van a tener la misma carga, ¿cierto? Por eso debe ser la alternativa C. Dice, independiente del proceso, B da el mismo signo que A. ¿Cierto? Eso, porque no sabemos lo que pasa al principio. Y en la 15 dice, ¿en qué condición experimental es posible validar la hipótesis de que las fuerzas de interacción eléctrica que ejercen entre sí dos cuerpos cargados será de igual magnitud con la misma dirección y sentido? ¿Puede ser la misma dirección y sentido? No, ¿cierto? Porque vimos al principio que cuando estábamos viendo la ley cualitativa, acá, siempre va a ser en sentido opuesto, ¿eh? O sea, la dirección es la misma, pero el sentido siempre es opuesto, ya sea que se atraigan o que se repelen, porque prácticamente lo que está diciendo ahí es que las flechas están apuntando para el mismo lado, ¿cierto? Dice misma dirección y sentido, o sea, podría ser así, así o así y así, y eso no se da, no, ¿cierto? Sería la D, en ninguna situación. Ya, hay que hacer 16, 17, le doy un minuto también, nos queda poco, si son 20. Dice, se frotan entre sí una barra de plástico y un paño de seda, ambos inicialmente neutros. Si el paño de seda finalmente adquiere carga positiva, entonces la barra, porque como se están frotando, sabemos que tiene que quedar con la carga opuesta, ¿no? Debe quedar cargado en negativo. Entonces la barra dice, gana electrones y pierde protones. ¿Pierde protones? No, ¿cierto? Vamos a suponer que los electrones quedan igual. Así que sería la C, gana electrones, ¿no? Para que quede cargado el negativo. ¿Cierto? 17. Un estudiante realiza un proceso experimental para comprobar las formas de electrización de plásticos y metales. Para ello, primero frota enérgicamente un tubo de PVC plástico, ¿cierto?, con un paño de seda y observa que éste adquiere carga eléctrica, ya que al acercarlo a su cabello, estos se direccionan hacia el tubo. Al repetir la experiencia con un tubo de cobre, aun cuando repite varias veces la operación, este parece no cargarse, ya que no se pueden observar los mismos efectos. ¿Qué procedimiento experimental le permitiría al estudiante cargar el tubo de cobre por frotamiento? ¿Se puede hacer eso, no? Recuerden que lo que, lo que habíamos dicho en la materia, acá, el contenido decía que cuando yo tengo frotamiento, me pasé mucho, dice,
eh, el frotamiento entre dos cuerpos neutros, los cuales mediante fricción ganan o pierden electrones, de esta forma terminan con distinta carga eléctrica, ¿cierto? Aquí no dice que tiene que ser un aislante. Ya, pero se entiende que estos son aislantes, no pueden ser metales. Entonces debería ser la DEO, ¿no? Dice, buscar otro procedimiento porque los metales no se cargan por frotamiento. No hay que ser eh, tipo aislante para que pase eso. Como una peineta, cosas así. Bueno, en el experimento de la peineta pueden hacerlo. Se pasan una peineta y pueden atraer papelitos. 18. Esto lo voy a hacer para terminar luego. Dice, observa el siguiente experimento. Se frota un globo de goma con un paño de lana y luego se acerca a pequeños trozos de papel. Los trozos de papel son atraídos hacia el globo. ¿Qué tipo de estetización se está utilizando en este experimento? Bueno, debería referirse a la primera, porque dice se frota, se frota. Debería ser la primera porque también hay inducción. Debe ser la A, electrización por frotamiento, 18A. Sí, de hecho la alternativa es la 18A, solo que igual hay inducción en que son atraídos hacia el globo, pero bueno. 19 dice, se observa que cuando un alambre de cobre está conectado a una pila eléctrica, una bombilla conectada al extremo del alambre se enciende. ¿Qué propiedad del cobre permite que esto ocurra? Conductividad eléctrica, resistencia al flujo de electrones, aislamiento térmico, opacidad a la luz. Se diga la conductividad, ¿no? Conductividad del cobre. La otra clase vamos a colocar más ecuaciones porque aparecen las ecuaciones de resistencia eléctrica. 20 dice, se afirma que es posible modificar la magnitud de la fuerza eléctrica entre dos cuerpos cargados, disminuyéndola a su cuarta parte cuando una de sus variables aumenta el doble. Por lo tanto, en la etapa de experimentación, ¿qué variable permitiría validar esta hipótesis? Bueno, tenemos la fuerza dada por la ley de Coulomb, ¿o no? Esa es la fórmula, ¿no? Entonces, yo quiero que la fuerza, dice, disminuye a la cuarta parte, ¿cierto? Hay que disminuirla a la cuarta parte. Entonces, dice, y una variable debe aumentar al doble. Entonces, si yo aumento, por ejemplo, la carga a 2Q, la fuerza quedaría con 2Q. Hay que igual. Si esa la cambio a 2, quedaría 2F. Entonces, tengo que aumentar la distancia al doble. Entonces, la nueva fuerza, la F', quedaría K, Q1, Q2 quedan iguales. Y este R ahora va a ser 2R al cuadrado, ¿ven? Sería K, Q1, Q2, y acá queda 4R cuadrado. Pero yo tengo aquí que esto es la fuerza original. Entonces quedó igual a fuerza partido por 4, la fuerza original. Ahí lo logré, ¿ven? Entonces, ¿qué variable permitiría validar esta hipótesis? Tendría que modificar la distancia de separación. Eso es lo que tengo que modificar. Sería 20C. Entonces, esos juegos algebraicos, recuerden que aparecen mucho en la prueba de matemática y de física, ¿ya? Así que eso era todo. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Todo claro? Entonces, como no sé, estoy esperando que se conecte así, ¿no? Eh, entonces, creo que estaba explicando aquí Axel, es que en este problema dice que yo tengo que disminuir la fuerza a la cuarta parte, ¿ya? Dice cuando una de sus variables aumenta al doble. Pero ¿qué es lo que pasa? Si yo aumento al doble cualquiera de las dos cargas, la fuerza aumentará al doble. Entonces, para que disminuya la fuerza a la cuarta parte, yo tengo que aumentar la distancia al doble. ¿Ven? Ahí le puse 2R al cuadrado, que a 4R cuadrado, y lo que marqué con azul es la fuerza original. Entonces quedó fuerza partido por 4. Entonces logré disminuir la fuerza a la cuarta parte modificando la distancia de separación, que es la alternativa C. ¿Ven? Es un juego algebraico nomás que hay que saber trabajarlo.
Lo mismo podría pasar en matemática, por ejemplo, cuando uno trabaja con las fórmulas de volúmenes, cosas así. Por ejemplo, cuando uno tiene el volumen de un cilindro, sería pi por r cuadrado por h, ¿no? Uno podría jugar con eso también. ¿Qué tendría que pasar para que el volumen aumente el doble? Bueno, yo tendría que aumentar, por ejemplo, la altura al doble, ¿cierto? Porque si aumento al doble el r, quedaría 4 veces. Esos juegos algebraicos aparecen mucho de repente en las pruebas, ¿ya? Ya, con eso vamos a quedar por ahora, ¿ok?